Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidas sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, queridos amigos, con el gusto de siempre, les saluda su servidor, Isaías Cipriano. El día de hoy vamos nuevamente a retomar el esfuerzo para ir al rescate de la nobleza, para ir detrás de la belleza. El día de hoy he preparado algunas notas que tienen que ver con el mundo homérico. Antes de entrar de lleno al análisis propiamente dicho de esta obra fundamental para la cultura occidental y para la humanidad, la Ilíada de Homero, es importante que primero se contextualice, y eso es precisamente lo que voy a hacer, siguiendo en todo momento al filólogo alemán al que ya le he dedicado un video anterior, Werner Jaeger. Y me he basado completamente en su obra Paideia, los ideales de la cultura griega. Estas son entonces algunas notas, queridos amigos y amigas, que espero sean de su agrado y que nos permitan de alguna manera profundizar en este mundo homérico, en este mundo donde el poeta nos expresa hechos históricos, hazañas increíbles, la interrelación que existe entre los humanos, los semidioses y los dioses. Vamos a comenzar entonces hoy en este día, y la primera idea que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Vamos a abrir el abanico de posibilidades, queridos amigos, hoy en esta noche. Había dos términos fundamentales en Werner Jaeger que resaltaba del mundo homérico. Por un lado, el término paideia, que dijimos que se traduce del griego a nuestra lengua como educación o como formación. En segundo lugar, y asociado a este término de paideia, se encuentra el término kalón. El término kalón hace referencia a la belleza. De tal manera que entonces, tanto educación, formación como belleza, estos dos términos, paideia y kalón, coinciden en el antropos, es decir, en el ser humano. El antropos es entonces un ser perfecto, un ser humano perfecto, que reúne tanto la educación, tanto la formación espiritual y material, como también la belleza, tanto física como, sobre todo, interior. Una segunda consideración que quiero compartirles es la siguiente. La nobleza es la fuente del proceso espiritual mediante el cual nace y se desarrolla la cultura de una nación. La nobleza es la fuente del proceso espiritual mediante el cual nace y se desarrolla la cultura de una nación. Qué importante es la nobleza para el desarrollo de una nación, así como es muy importante la nobleza para el desarrollo espiritual y personal del individuo. Dice Werner Jaeger, el tema esencial de la historia de la educación griega es el concepto de arete. Este concepto arete significa varias cosas. Es un término, es una palabra de las que suelen llamarse polisémicas, es decir, una palabra, un término que tiene muchos significados. Arete, traducido del griego a nuestra lengua, al español, significa, entre otras cosas, lo siguiente: excelencia humana, superioridad, respeto, prestigio, honor y mérito. Todos estos elementos solamente tienen una razón de ser en la medida en que son encarnados a través de la acción. Es decir, no habría excelencia humana, no habría superioridad, no habría respeto, no habría prestigio, no habría honor y no habría mérito si no hubiera acciones gloriosas, hazañas intrépidas y una manifestación de la voluntad que se vuelve acción. No habría nada de lo que la arete significa si no existiesen estos ejemplos.
Otra palabra griega que también es muy importante es la palabra griega aristos, de donde viene aristocracia, de donde viene aristócrata. ¿Quiénes son los aristos? Los que eran distinguidos y los que eran selectos. ¿Por qué razón asocia Werner Jaeger la palabra aristos con la palabra arete? Por la sencilla razón de que los distinguidos y selectos son los que poseen por definición la excelencia humana, la superioridad, el respeto, el prestigio, el honor y el mérito. En los tiempos primitivos, en los tiempos muy antiguos, la palabra arete significaba sobre todo, y esto es lo que significa en el contexto de la Ilíada, destreza, fuerza y valor heroico. Son algunos de los atributos que posee el guerrero, el héroe, el heros. Heros es el héroe en griego. Esto es lo que posee el héroe griego. Fuerza, destreza, valor heroico. Nos dice Werner Jaeger, la fuerza educadora de la nobleza se halla en el hecho de despertar el sentimiento del deber. La fuerza educadora de la nobleza se halla en el hecho de despertar el sentimiento del deber. Recordemos que en el siglo XVIII, el gran filósofo alemán Immanuel Kant nos decía lo siguiente: el deber no me llega por silogismo, no me llega a través de una forma lógica, no me llega a través de una fórmula que tiene que ver solamente con el pensamiento. El deber se me impone. Es decir, el deber se me presenta como algo imperioso, como una necesidad apremiante y urgente de actuar y de hacer. Entonces, en ese sentido, también en el mundo homérico, lo importante era desarrollar el sentimiento del deber, que el heros, el héroe, tuviera muy arraigado el sentimiento profundo del deber, una misión que cumplir, un mandato que llevar a cabo. De igual manera que, por ejemplo, Aquiles, como lo veremos más adelante en otro video, Aquiles, que es el héroe, Aquiles de los pies ligeros, está encarnando el deber, el sentimiento del deber de procurar y preservar a los suyos, a sus amigos, por ejemplo, en la batalla de Troya. No importa que Aquiles haya de morir joven y de manera dramática, de manera trágica, lo que importa es que el héroe, Aquiles, asume su responsabilidad, abraza su destino y, a pesar de que es un destino trágico, lo abraza porque ese es su sentimiento del deber, su sentimiento del honor. No puede dar la espalda a lo que está presentándose delante suyo. Los héroes, dice Werner Jaeger, se trataban entre sí con respeto y honra. La sed de honor era en ellos simplemente insaciable. Tenían sed de honor, la sed del honor. Esto significa, queridos amigos, que ellos estaban manifestando su grandeza y si no la habían manifestado, la querían manifestar, pero no se podían quedar con los brazos cruzados. Tenían que actuar, tenían que hacer. El término arete solo puede hallar su verdadera perfección en las almas selectas. Esto ya más o menos lo habíamos comentado. El honor es el premio de la arete. También esto ya lo habíamos dicho. El honor solamente se alcanza a través de la excelencia humana. La excelencia humana es la arete. Y la arete tiene que ver justamente con la suma de una educación, de una formación y de una belleza. Continúo con la lectura de estos pasajes que he seleccionado de Werner Jaeger. Estoy leyendo Paideia, los ideales de la cultura griega, una obra fundamental y monumental que he recomendado ya en un video anterior. Quien se estima a sí mismo debe ser infatigable en la defensa de sus amigos.
sacrificarse en honor de su patria, abandonar gustoso dinero, bienes y honores para apropiarse de la belleza. En este pasaje, queridos amigos, Werner Jaeger está colocando el término calón, el término belleza, por encima de todo lo demás. Y dice: quien se estima a sí mismo debe ser infatigable en la defensa de sus amigos, sacrificarse en honor de su patria, abandonar gustoso dinero, bienes y honores para apropiarse de la belleza. Fíjense nada más, incluso aquí Werner Jaeger está colocando por encima del honor la belleza. Por lo tanto, la arete es el concepto central de la educación griega. La arete es el concepto central de la educación griega. La arete es el corazón, es el núcleo, es el eje de la educación griega. La estética no se halla separada de la ética. Es decir, y aquí hay algo muy importante, queridos amigos y amigas, el término kalón, que significa belleza, se asocia al término agatón o ágatos, que en griego, en griego significa bien o bueno, y a nuestra lengua así se traduce. Entonces, la palabra kalón con la palabra agatón se fusionan. La estética no se halla separada de la ética. Continúa Werner Jaeger diciendo lo siguiente: estamos haciendo un contexto del mundo homérico para que sobre él podamos levantar el edificio de lo que será la propuesta poética de la Ilíada de Homero. Solo puede ser educadora una poesía cuyas raíces penetran en las capas más profundas del ser humano y en la que aliente un ethos, un anhelo espiritual, una imagen de lo humano capaz de convertirse en un deber. La poesía griega, en sus formas más altas, no nos ofrece simplemente un fragmento cualquiera de la realidad. La poesía griega, en sus formas más altas, no nos ofrece simplemente un fragmento cualquiera de la realidad. Nos ofrece un ethos. Ethos es una palabra griega de donde con el paso del tiempo se derivó ética, pero ethos en sí mismo es un término que significa hábito, costumbre o carácter, de tal manera que el ethos tiene que ver justamente con el hábito, la costumbre y el carácter. Aquí Werner Jaeger asocia el término ethos con un anhelo espiritual, una imagen de lo humano capaz de convertirse en un deber. Recordemos que hay un modelo de ser humano perfecto. Ese modelo reúne todos los atributos y todas las cualidades de los mejores y por lo tanto en ese ser humano que es modélico está atrapada la belleza, está atrapado el bien y está atrapada la virtud. De tal manera que entonces coinciden estos tres términos: kalón, belleza; agatón, bien; y también el término arete, que significa excelencia de alma. ¿Qué les parece, queridos amigos? Esta es la propuesta, este es el abanico de posibilidades que estamos abriendo hoy en esta noche, y para nosotros es un enorme gusto el poder contar con estos pasajes, con estas obras y sobre todo el compartirlas con ustedes para que a su vez reflexionen junto con nosotros sobre la pertinencia de las enseñanzas del mundo antiguo. Hasta dónde llega su actualidad, hasta dónde llega su vigencia, su razón de ser. Por supuesto que la tiene, pero es necesario primero mostrar cuál es justamente el punto clave. Dice Werner Jaeger: el arte tiene un poder ilimitado de conversión espiritual. Es lo que los griegos denominaron psicagogia. El arte tiene un poder ilimitado de conversión espiritual. Es lo que los griegos denominaron psicagogia. Este término de la psicagogia es muy importante, amigos y amigas, porque efectivamente,
Como lo veremos más adelante, como lo escucharemos también en otros videos, el arte tiene esa posibilidad de convertir el alma, de transformar el alma, de incidir sobre el alma y sobre el etos. El etos, que es hábito, costumbre, o también quiere decir el aliento, en este caso el anhelo espiritual. En ese sentido, queridos amigos, la tragedia griega, por ejemplo, de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, la tragedia griega como la han presentado estos tres grandes clásicos, lo que hace es también depurar el alma, purificar el alma y permitir las posibilidades, las condiciones para que el alma se transforme. Por eso dice pertinentemente Werner Jaeger, el arte tiene un poder ilimitado de conversión espiritual, es lo que los griegos denominaron psicagogia. La psicagogia también la vamos a encontrar muy a menudo, no solamente en la Academia de Platón, sino también en el Liceo de Aristóteles y en todas las escuelas del periodo helénico. Es la palabra del maestro, la palabra de la maestra, la que influye sobre su auditorio, sobre sus discípulos, sobre sus seguidores. Es una palabra que se pronuncia por la voz, es cierto, pero es una palabra que resuena en lo más hondo del ser, en lo más hondo de lo anímico, en lo más hondo del pensamiento. ¿Por qué? Porque es una palabra acreditada, es una palabra proveniente de la sabiduría, de la excelencia que ha alcanzado el maestro o la maestra y que ahora, después de haber llegado a esa región donde los frutos son selectos, donde los frutos son totalmente perfectos, desciende entonces de esas alturas y comparte ahora con sus seguidores. Por ello, dice Werner Jaeger, la poesía aventaja a toda enseñanza intelectual y a toda verdad racional. La poesía tiene una ventaja sobre toda enseñanza intelectual y sobre toda verdad racional. ¿Por qué? Por el simple hecho de que muchas veces el ámbito intelectual, el ámbito racional, está distante, está lejano, está ajeno, o a veces no existen las condiciones para poder acceder a esa educación de calidad. Y mientras tanto, por otro lado, se encuentra el sentimiento. La poesía abraza el sentimiento y el sentimiento es común a los seres humanos. El sentimiento es algo que compartimos todos y por ello, en esa medida, la poesía aventaja a toda enseñanza intelectual y a toda verdad racional. Dice Werner Jaeger de Homero: maestro de la humanidad entera, demuestra la capacidad única del pueblo griego para llegar al conocimiento y a la formulación de aquello que a todos nos une y a todos nos mueve. Demuestra la capacidad única del pueblo griego para llegar al conocimiento y a la formulación de aquello que a todos nos une y a todos nos mueve. Por eso es el maestro Homero de la humanidad entera. Para Homero, nada grande ocurre en el mundo en que vive sin la cooperación de la fuerza divina. Como lo veremos, queridos amigos, es cierto, la presencia de lo divino, la presencia de las deidades, las divinidades, los dioses, está muy presente en el mundo homérico, como lo vamos a escuchar más adelante en los videos dedicados y consagrados a la Ilíada de Homero. Ahora, hasta aquí dejo a Werner Jaeger con su descripción del mundo homérico y voy a pasar a otro compatriota de Werner Jaeger, pero en este caso se trata del filólogo alemán Hermann Frankl. Hermann Frankl también tiene una obra a la que haré referencia constantemente y esta obra también es fundamental porque nos permite ver cómo está una relación muy estrecha entre la poesía y la filosofía, entre la poesía arcaica y la filosofía surgiente, cómo hay un andamiaje que se cruza, que se compenetra, que logra filtrarse del uno al otro. Hay una incidencia muy particular, muy específica, muy fuerte.
En ese sentido, dice Hermann Frankl, el ser humano homérico es un todo. El ser humano es captado más por lo que hace que por lo que es. Esto es lo que habíamos comentado siguiendo allá al principio. Y también dice Hermann Frankl, lo que llamamos deber y moralidad se llega a ellos a través del saber. Qué importante es el saber, qué importante es la educación, qué importante es el conocimiento. Por eso nuevamente surge el término paideia. Paideia como educación integral, paideia como formación espiritual. Frente al dolor y frente a la muerte, el ser humano homérico solo tiene una compensación, la gloria. Frente al dolor, frente a la muerte, el ser humano homérico solo tiene una compensación, la gloria. Esto es lo que dice Hermann Frankl. Si no hubiera una gloria, si no hubiera un anhelo de belleza, si no hubiera también un deseo insaciable de reconocimiento, el Heros, el héroe, no haría ese esfuerzo por imponerse, por dar lo máximo, por dar lo mejor, por abrazar la arete, la excelencia. Y bueno, queridos amigos, de esta manera estamos llegando ya a lo que es el cierre propiamente dicho de este contexto general de la Ilíada de Homero. Y bueno, antes de que podamos pasar a lo siguiente, que sería ya propiamente la lectura de la obra de Homero, es importante para terminar de contextualizar que mencione algunos puntos. Estos puntos, queridos amigos, los he tomado de la edición clásica Gredos de la Ilíada y estoy apoyándome en estas notas que tomé de la introducción que hace Carlos García Gual. Carlos García Gual a la Ilíada de Homero en la Biblioteca Clásica Gredos. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. La Ilíada fue compuesta en el siglo VIII a.C. por Homero. La Ilíada es el primer poema de la literatura griega. La épica es el primer género literario tradicional. La épica, recordemos, es la descripción de todas las hazañas de los héroes, de los dioses, de los semidioses y de todas las batallas y las grandezas que ha logrado llevar a cabo el género humano. La guerra de Troya tuvo lugar a finales del siglo XIII a.C., como un hecho histórico, pero fue hasta 1870 a través del alemán Heinrich Schliemann, el cual encontró a través de una investigación pormenorizada las ruinas de Troya a través de excavaciones. Hasta 1870, gracias a este alemán, Heinrich Schliemann, entonces se pudo constatar que efectivamente la Ilíada de Homero no estaba basada simplemente en la fantasía, en relatos extraordinarios, sino que había tenido un contexto histórico, un contexto que se remonta hasta finales del siglo XIII a.C. En la Ilíada, Homero intenta reconstruir un pasado glorioso. Sus héroes pertenecen a la Edad de Bronce. Hay un pasado glorioso, un pasado lleno de honor, lleno de excelencia, donde la valentía, donde el deber, donde la grandeza, donde también el alma se eleva, donde las condiciones que se imponen son las condiciones de los mejores, de los aristoi o de los aristos, los mejores. La Ilíada anticipa el arte de la tragedia, ya que el destino de los héroes es con frecuencia trágico. Por supuesto que mucho de lo que van a decir más adelante los trágicos griegos, los poetas griegos, pero sobre todo los trágicos griegos, los tres grandes que nosotros generalmente conocemos, Esquilo, Eurípides, Sófocles, ellos habrán de ser deudores en gran medida de la Ilíada de Homero y de la Odisea de Homero, pero sobre todo
enfatizando el aspecto trágico de la existencia. Todo auténtico hecho heroico se halla hambriento de honor. Todo auténtico hecho heroico se halla hambriento de honor. Por lo tanto, los héroes griegos lo que buscan es la grandeza, lo que buscan es el honor, pero no solamente lo hacen con un afán de vanidad, con un afán de sentirse sublimados o de sentirse superiores en todo. Sí existe ese sentimiento de superioridad, pero no es para pisotear, no es para aplastar a los demás, sino para dirigirlos. Por eso es que muchas veces al Heros, al héroe griego, se le asocia también con el pastor, es decir, con el guiador. En este caso, si es un pastor, el guiador de un rebaño. Si es el poeta, es el guiador de los héroes a través de la palabra. Y si es el héroe mismo, entonces es el guiador de las huestes, de los guerreros, de los gladiadores. Todo auténtico hecho heroico se halla hambriento de honor. Esto es lo que persiguen: la excelencia de alma, la arete, dejar una huella honda, una huella profunda, una incidencia que se quede marcada y que permanezca por siempre y para siempre. Por lo tanto, amigos y amigas, hablando de la educación aristocrática, hay un culto muy marcado hacia el ejemplo. El ejemplo lo es todo. El ejemplo es la imagen viviente de los ideales que se han abrazado. ¿Cuál es la abundancia de sentimientos nobles, justos, bellos, etcétera, que hay dentro del pensamiento, dentro del ser del guerrero? Solamente lo sabremos en la medida en que el guerrero manifiesta su destreza, manifiesta su habilidad, pero también manifiesta su deber y su voluntad a través de los ejemplos. No solamente es palabra, sino también y sobre todo es acción. Esta es la educación aristocrática que se les comparte a los grandes héroes, a los grandes gladiadores. Y es también, queridos amigos y amigas, la educación que nosotros hemos querido resaltar con ustedes. Antes de terminar este video, queridos amigos, vamos a cerrar con una pequeña distinción de un tema que más adelante vamos a abordar. Ahorita hemos estado hablando de este contexto general del mundo homérico, pero el tema que más adelante nos habrá de ocupar es la distinción y la relación que hay entre la ética y la moral. No son lo mismo, suelen confundirse muchas veces, pero dicho en términos muy llanos, en términos muy simples, la moral es lo que hacemos por costumbre, por hábito, porque así lo hemos aprendido desde que éramos pequeños, desde la más tierna infancia. Pero la ética es la reflexión que se hace, la reflexión pensante, la reflexión detenida sobre esos hábitos morales, sobre esas prácticas que llevamos a cabo. De tal manera que entonces tenemos en primer lugar a la moral, como algo común, como algo que es habitual, como algo que se manifiesta en lo cotidiano. Y en segundo lugar tenemos nosotros ahora la ética, que es la reflexión, la racionalización, lo pensante sobre esos hechos morales. Es importante, queridos amigos, recordar que la ética hoy más que nunca es, como el título del libro de Fernando Savater, filósofo español, escritor español, un hombre versado y muy consagrado a la ética, que ha difundido el pensamiento filosófico de manera increíble en el mundo de habla hispana y que ha sido traducido a varios idiomas. Nos dice Fernando Savater a través de su título, Ética de urgencia. Es decir, hay temas que son prioritarios y que no podemos evadir, que no podemos soslayar y que es necesario enfrentar. Y para ello es importante analizar la moral desde la ética. Todo lo que ocurre en la vida cotidiana, pasarlo por el tamiz de la razón, por el tribunal de la razón, como decía
el filósofo alemán Immanuel Kant. Pero bueno, queridos amigos, queridas amigas, queríamos solamente llamar la atención sobre esta distinción entre ética y moral y la relación que existe entre ellas. Agradecemos mucho su presencia, agradezco mucho su presencia. Espero haber sido claro. Muy buenas noches, queridos amigos.